¿Sí? Bueno, pues, a ver, vamos a... Si alguien me puede saludar aquella puerta de allí, por favor, y aquella otra, vamos. Y así ya vamos empezando. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por haber venido, a pesar de que se ha movido de día, que ya tendríais muchos planes y tal, pues habéis hecho el esfuerzo de venir. Os va a merecer la pena, ¿vale? Y ahora, antes de empezar a presentar a nuestros ponentes en la charla, quiero comentaros una pequeña cosa. ¿Os acordáis el martes, que en vez de vosotros a ellos, que os presenté el proyecto Principia y os dije que habíamos quedado finalistas en los premios Bitácoras? Bueno, pues la final, la gala, se celebró el viernes y ganamos. Estamos muy contentos y espero que disfrutéis también vosotros del proyecto. De hecho, hoy salimos en la tele, en la 2, en la aventura de saber. También, por si alguno tiene curiosidad, en internet está también en televisión a la carta, ¿vale? No, salió esta mañana, pero queda en... Lo graban de televisión y en la web de televisión está puesto, ¿vale? Bueno, pues haciendo ese pequeño paréntesis, como justo coincidió el martes, ahora sí, ya os presento a los ponentes de hoy. La verdad es que son lujazos contar con los ponentes que contamos hoy, con Luisa Moedo y con Francisco Olivera, que me ha dejado el papel y con esto se apaga, pero bueno. Ellos son la directora y el jefe de operaciones de la planta mAbscience en León. Es la primera planta que tiene mAbscience en Europa. ¿De acuerdo? Es pues una planta de producción de medicamentos biosimilares, biotecnológicos, que yo de momento no voy a decir nada porque creo que nos lo van a explicar muy bien qué es. Solamente quiero deciros que es un lujazo tenerlos aquí hoy porque en estos últimos años la producción de medicamentos biotecnológicos, en este caso, bueno, biosimilares, ha crecido bastante. De hecho, en 2003, 2004, creo que de los 10 medicamentos que más se habían vendido en Europa, solamente 3 eran biosimilares y en el 2013 ya eran 8 de los 10 primeros. O sea, en cuestión de dinero son una gran parte del consumo o del gasto de medicamentos que tenemos hoy en día. ¿Vale? Y lo bueno que tiene todos estos biosimilares es que pueden ayudar a que ciertos tratamientos sean más asequibles para los pacientes. Esto nos lo explicarán ellos, pero solamente quería resaltar que es muy importante hoy en día el tema de los medicamentos biosimilares porque cada vez están creciendo más, cada vez están alcanzando una mayor importancia en nuestra cultura sanitaria, por llamarlo de alguna manera. Y está muy bien que todos sepamos de qué va y en qué consiste. Y hoy, bueno, pues con la experiencia que tienen estos dos nuestros ponentes de hoy, que llevan, bueno, pues más de 10 años trabajando en el campo de la biotecnología, licenciada en químicas y biotecnología, máster en gestión de empresas. Y bueno, yo creo que nos va a resultar una charla muy agradable y en la que vamos a aprender mucho. Así que muchas gracias de nuevo por venir y a vosotros por estar aquí. Y ya, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ante todo me gustaría disculparnos porque la semana pasada, bueno, nos surgieron así, se nos cruzó todo el martes y en el último momento hemos tenido que avisarle pues que no podíamos. De hecho, yo le avisé desde Buenos Aires, ya estoy en Buenos Aires, no podemos ir. Y nada, le pedí pues eso, si podía cambiarla por otro momento y la verdad es que estamos encantados de estar aquí, de que se haya podido adaptar y bueno, encantados de que estéis aquí. Vamos a empezar la presentación con un vídeo. Ahí va. Se me fue el sonido.
Bueno, ese vídeo, estamos especialmente orgullosos de ello, porque esto es lo que ocurrió, lo que visteis ahí es lo que ocurrió durante el último año en León. En el Parque Tecnológico de León es donde está ubicada esa planta que habéis visto ahí. Se ha visto la evolución porque cuando nosotros entramos hace un año estaba vacía en el esqueleto y bueno, la hemos ido llenando, hemos ido diseñándola en función de las necesidades que tenía la planta, la empresa, y por eso nos gusta mucho empezar con eso, ¿no? Porque la verdad es que es un trabajo, mucho trabajo de mucha gente ahí detrás, y que sea aquí en León, que sea en España, pues la verdad es que es algo importante, ¿vale? Porque normalmente estamos muy acostumbrados en España a que estas cosas ocurran en el norte de Europa o en Estados Unidos o en otros sitios que no son España. Bueno, pues en España también ocurre. Ahora os voy a contar un poquito toda la que es la historia de la compañía. mAbxience forma parte del Grupo Chemo. El Grupo Chemo es un grupo farmacéutico que se fundó en España en 1977 y ya está muy asentado. De hecho, para que os hagáis un número, el 60% del omeprazol que se vende en Europa es producido por el Grupo Chemo, vendido a otras empresas que luego lo venden bajo su marca, pero producido, lo que es producir en plantas del Grupo Chemo. Y en el 2009 el Grupo Chemo ha visto que, o sea, con la visión de futuro que tiene desde sus inicios, pues vio que el siguiente producto, lo siguiente que aplicaba eran los biosimilares, es decir, los medicamentos biotecnológicos, pero biosimilares. Cuando hablamos de medicamentos biotecnológicos, estamos hablando de medicamentos producidos a partir de organismos vivos, ¿vale? Entonces, eso tiene una complejidad añadida, no es una fórmula química, no es que yo mezclo un líquido, 2 polvos y me sale una medicina, no, es que yo tengo que cultivar un organismo vivo, el que sea, en nuestro caso células, pero un organismo vivo, el que sea, y mediante una fermentación consigo un producto. Para que nos hagamos una idea muy a grosso modo, yo lo comparo, yo soy de campo, he hecho vino muchos años, pues es una fermentación como es hacer vino o como es hacer cerveza, pues eso es los medicamentos biotecnológicos con, evidentemente, toda la diferencia que hay entre hacer cualquiera de esas cosas y hacer un medicamento, ¿no? Cuando mAbxience, cuando Chemo dice, bueno, queremos ir a por los medicamentos biotecnológicos, decide crear mAbxience. mAbxience se especializa, es la rama del Grupo Chemo que se especializa justamente en eso, en los medicamentos biotecnológicos. Decide empezar con los biosimilares y en ese momento decide cuál va a ser su filosofía de funcionamiento, ¿no? Y una de las cosas que decide es hacer medicamentos biosimilares, pero que sean fingerprint, es decir, que sean como una huella dactilar de iguales al original. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza la eficacia, nos garantiza la seguridad, nos garantiza que va a funcionar exactamente como lo que queremos. No es fácil en los medicamentos biotecnológicos hacer eso, porque como cualquier cosa que proviene de un ser vivo, es muy difícil conseguir algo igual al original, ¿vale? ¿Cómo se consigue? Pues clonando, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos es parte de un organismo vivo que ha sido clonado y que, por lo tanto, sabemos que siempre va a producir lo mismo. Pero incluso para generar ese primer clon es complejo y por eso hay otras formas de hacerlo, la biosimilaridad o para comprobar que son iguales. No siempre tienes que llegar al 100%, pero eso te exigen otras pruebas posteriores. Bueno, mAbxience decidió, no, queremos ser iguales al medicamento original, porque eso nos va a ahorrar cosas a futuro y vamos a garantizar el éxito mucho antes, ¿no? Eso es básicamente la explicación de lo que pone aquí Fingerprint Light, ¿vale? Para que podamos entenderlo. Si en algún momento no entendéis algo, lo que sea, yo entiendo que esperar al final puede ser demasiado tarde. Levantáis la mano, dime. Al original.
Un par de slides más adelante os digo cuáles. Ahora mismo hay un montón. Por ejemplo, en el mercado, que como decía antes Marisa, ya están insulinas. Bueno, pues había una insulina original de un laboratorio concreto, y ahora en el mercado pues ya hay más insulinas de otros laboratorios, ¿vale? Entonces se denomina original al primero que salió al mercado, al que tuvo patente durante 10 años, 15 años, y se llama biosimilar al que es igual a ese medicamento y que llegó al mercado más tarde. Con lo cual, lo que ocurre ahora en el mercado es que ya no tienes una sola insulina, ya no hay un monopolio de insulina, sino que hay más donde elegir, ¿vale? Entonces, el medicamento biosimilar es biosimilar al primero que salió al mercado, que ya está en el mercado, que ya se sabe que funciona y cómo está funcionando. Espero haber respondido la pregunta y no haberla liado más. Pero es una insulina que es distinta a la insulina química que había antes. No. Justamente el principio de biosimilaridad lo que te garantiza, cuando las agencias reguladoras aprueban esa segunda insulina para salir al mercado, lo que te garantiza es que es igual, similar, cualquier otra palabra del diccionario que signifique que es equivalente a la que ya había en el mercado, en términos de seguridad, en términos de eficacia, en términos de funcionamiento, en términos estructurales en conjunto, ¿va? Entonces la insulina siempre ha sido bio. La insulina sí siempre ha sido un medicamento bio, sí. Es que a ver, hay medicamentos bios muy complejos, que es justo lo que hacemos nosotros ahora. Hay otros más simples que desde el año 2003 ya están en el mercado. Los más complejos que hacemos nosotros están todavía ahora entrando en el mercado. Desde el 2003 ya hay algunos medicamentos bio, incluso desde antes, pero ya hay algunos medicamentos biosimilares en el mercado. La EPO también, la insulina, otros de molécula pequeña que llamamos, pero eso ya es muy técnico. La insulina, todas las insulinas que vendemos en la farmacia están producidas por organismos vivos. Por lo tanto, son medicamentos biotecnológicos, ¿vale? Entonces, por eso, el biosimilar, lo que estaba diciendo es que ahora ya no solamente hay una clase, sino que se han hecho nuevas iguales a las primeras. Que hay veces que... Sí, ¿qué se consigue con eso? Bueno, pues cuando se expiran mientras la patente no expira, no puede salir al mercado con ningún otro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues que el precio de los medicamentos viene impuesto por el coste que tiene producirlos, hasta ahí todo bien, pero también viene impuesto por el hecho de que no hay otro, no hay más. Entonces, yo lo vendo, yo pongo el precio, si lo quieres lo compras, si no lo quieres no lo compras. Al expirar las patentes pueden salir nuevos productos al mercado, el mismo producto de otras marcas. ¿Qué ocurre con eso? Pues que el precio se regulariza, digamos que está la libre competencia, con lo cual el precio se regulariza. ¿Eso en qué deviene? Pues en que el gasto sanitario es más controlado y, por lo tanto, hay más accesibilidad para los pacientes. Es decir, estamos hablando de medicinas que en algunos casos tienen unos precios tan caros que realmente hay pacientes que no pueden acceder a ellos, ¿vale? En España, no tanto porque tenemos una sanidad pues que lo va cubriendo todo, ahí habría que poner tal, pero bueno, pero en otros países es realmente importante, donde está más implementado ya los sistemas privados, muchas veces a esos medicamentos no llegan, simplemente, y ya donde los hay que pagar de cada uno de su bolsillo, pues ni os cuento. Este es lo que os comentaba antes, estos son algunos de los medicamentos. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con estos 6, estamos en distintas fases de desarrollo. Los biosimilares, aunque son similares a medicamentos que ya existen en el mercado, también tienen una fase de desarrollo, ¿vale? Estamos hablando de una fase de desarrollo que dura entre 5 o 8 años. Esa fase de desarrollo, lo único que nos evitamos es el hecho de saber que esa molécula ya tiene unos efectos sobre la salud de una persona, eso ya lo sabemos, pero todo lo demás de averiguar cómo producirla, obtenerla, purificarla y hacer los ensayos clínicos, eso lo tenemos que hacer igual,
¿vale? No, por ser un biosimilar no nos evitamos todos esos pasos. De ahí que el desarrollo y la producción de un biosimilar esté en torno entre 5 o 8 años mínimo antes de salir al mercado. Algunos de los productos que tenemos, los 6 productos con los que estamos trabajando ahora mismo, pues son el rituximab, que se utiliza para el linfoma no Hodgkin, bueno, un tipo de cáncer, el bevacizumab, que se utiliza para el cáncer colorectal, el palivizumab, que se utiliza para luchar contra el virus sincitial respiratorio. Este es un virus que tiene, los adultos lo tenemos y no pasa nada, es un virus respiratorio, un catarro, los síntomas, no nos enteramos. Incluso los niños mayores de 2 años tampoco es muy importante. En los niños, sobre todo en los niños prematuros, es una causa de muerte muy alta en el mundo. Por eso, y aquí con este también estamos especialmente orgullosos, la Organización Mundial de la Salud decidió tomar manos en este asunto, en lo que pasaba con este virus y los tratamientos. Este tratamiento, el palivizumab, podemos estar hablando de que uno de los tratamientos puede costar en torno a los $20.000 solo para un paciente en un momento dado. Entonces, ¿dónde se puede optar a este medicamento? Bueno, es en Estados Unidos, aquí y para de contar, en Europa y para de contar. Entonces, hay muchos neonatos que se mueren. La Organización Mundial de la Salud ha tomado cartas en el asunto, nos ha llamado a nosotros y a la Universidad de Utrecht y a otras compañías más, no nos ha llamado a nosotros solos. Nos hemos reunido con ellos, hemos visto cómo poder desarrollar un biosimilar del palivizumab para que pudiese ser más accesible para todo el mundo. Al final ha quedado la Universidad de Utrecht y nosotros como coordinadores del desarrollo de este producto y el lanzamiento al mercado, para evitar, estamos hablando de unas 200.000 muertes anuales de bebés prematuros por este virus en todo el mundo, ¿vale? Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo sabe, los organismos regulatorios lo saben, que es importante que los biosimilares salgan al mercado porque muchos de ellos tienen un impacto todos tienen un impacto muy importante, pero algunos tienen un impacto realmente muy potente en la sanidad pública en general, ¿no? Otro de los que estamos desarrollando es el etanercept, que se utiliza para artritis reumatoide y psoriasis, mucho. El adalimumab o el Humira, este se utiliza mucho en España, además se comercializa mucho en España para la artritis reumatoide también. Y el factor 8, que es un medicamento que se utiliza para hemofilias. Estamos en distintos estados de avance con cada uno de ellos. El rituximab, por ejemplo, ya está en el mercado en Argentina, es el primer mercado en el que lo sacamos. Por un tema de patentes, fue el primer mercado en el que salió y ahora bueno, estamos ya presentándolo en otros mercados para empezar a comercializarlo. El bevacizumab está en un estado de estudio clínico ya bastante avanzado, y los demás pues están en distintas fases de desarrollo, en preclínica, algunos en desarrollo de proceso. Bueno, estamos todavía trabajando en ellos, calculamos que tenemos por delante de cada uno de ellos mínimo entre 4 y 6 años. ¿Sí? Paso al siguiente. ¿Dónde estamos? Bueno, mAbxience tiene instalaciones en León, en España, bueno, en Madrid también, en Lugano, Suiza, en Uruguay, Montevideo, y en Buenos Aires, Argentina. En Lugano y Montevideo son básicamente oficinas comerciales. Madrid son las oficinas centrales de los headquarters, entonces algunos de los departamentos de la empresa que ofrecen servicio a todo el resto de la empresa, pues están en Madrid, ¿no? Por ejemplo, el departamento clínico, el que hace los estudios clínicos, o parte del departamento de investigación y desarrollo, están en Madrid. Las plantas, tenemos 2 ahora mismo, una está en León, que es la que visteis hace un rato, y la otra en Buenos Aires, en Argentina. En Buenos Aires, además de tener la planta de producción del API, hay una planta de llenado final del producto, que si bien no es exclusivamente de mAbxience, sí que tenemos una participación importante y se realiza allí el llenado de nuestros productos. En la de León, de momento, lo que tenemos es
el Centro de Investigación y Desarrollo, porque en Argentina lo que se hace es producir, básicamente, el Centro de Investigación y Desarrollo y las instalaciones de fabricación. Cuando empezó mAbScience en el 2009, prácticamente eran 2 personas que lo que hacían, empezaron subcontratando casi todo. Entonces se subcontrataba el desarrollo, se seleccionaron qué productos íbamos a empezar a trabajar con ellos y se subcontrató el desarrollo en Estados Unidos, en Dinamarca, lo que hablábamos antes, ¿no? Empezaron pero haciendo números y viendo, bueno, y también mucho va en el carácter del fundador, quería traer para casa, quería hacer las cosas él, porque se tiene mucho más control, porque se reducen costes, porque quería producir, ¿no? Y de ahí surgió pues, mAbScience Argentina, la planta de Argentina, para empezar a producir, y ya el siguiente paso fue, vale, muy bien, ya nos hemos traído la producción, ahora nos queremos traer más producción y además la investigación y el desarrollo. Y ahí fue donde surgió la planta de León. Bueno, esto es un poquito lo que os estaba contando ahora. La planta de León pues, se compró el año pasado, en mayo. Yo entré en la planta el 1 de julio, él entró en septiembre y había 12 personas en aquel momento. Bueno, empezamos a trabajar a partir de ahí. Hay ahora mismo, tiene una superficie total, la parcela donde estamos, de 16.000 metros cuadrados, hay construidos 6.000. Y no hay 16.000 porque nos haga ilusión, sino es pensando en futuras expansiones y crecimiento, es decir, la intención es seguir creciendo. Y las plantas de Buenos Aires, bueno, pues una es la de producción de API, fue fundada en el 2008, aunque mAbScience la compró en el 2009, 2010, y lleva ya produciendo 3 años, y el producto, de hecho, que estamos comercializando ahora mismo, es producido en esa planta. Y bueno, la otra planta pues es Synergium Biotech, que es un partner para hacer el llenado final. Cuando hablamos de API y hablamos de llenado final, es como hablamos del granel y del dosificado, ¿vale? Entonces, el API es el granel, nosotros producimos a granel y luego lo llevamos a una planta donde hacen el dosificado y ya listo para salir a farmacia o a farmacia hospitalaria, depende de la medicina. Este señor, el doctor Hugo Sigma, es el fundador. En el 2009, él fue el fundador de Chemo en el 1977 en Barcelona, y en el 2009 decidió jubilarse. Entonces dijo, bueno, yo me voy a jubilar, le dejo lo de Chemo a mis hijos, tenía 2 hijos en aquel momento que se encargaban de eso, le pasó el testigo, sus hijos continuaron con el negocio, y él, por eso que os decía yo, que va mucho en el espíritu del fundador, dijo, ¿y yo qué hago ahora? Bueno, pues mAbScience, fundo mAbScience y empiezo un negocio nuevo, que sé que es el futuro, que le gusta, le encanta, lo vive, y ahí lo está. Sigue siendo él el que lleva gran parte de las decisiones, sobre todo sobre mAbScience, junto con el director de la parte de mAbScience, el CEO de justo esa parte, que es Carlos Bañado, ¿no? Carlos Bañado también es una persona que lleva desde siempre trabajando con el doctor, desde los inicios, y bueno, pues así empezó el negocio, y al inicio eran 2, los 2 eran ellos. Entonces empezaron a buscar, decidir, bueno, vamos a hacer estudio de mercados, qué medicamentos son los que tienen mejor salida, qué medicamentos son los que podemos empezar a desarrollar, dónde los empezamos a desarrollar, y ahí empezó todo, ¿no? En el 2009 con 2 personas. Ahora mismo somos, aquí pone 100, sí, más de 100 está bien, somos más de 170, ¿vale? De los cuales 70 estamos en León. En Madrid hay como otros 30, y el resto están pues en Argentina, que es 60, una cosa así, 58, una cosa así, y el resto pues en las oficinas de Uruguay, Lugano y como comerciales, ¿no? Entonces realmente el crecimiento ha sido grande, eso es divertido, un reto. El fundador de nacionalidad argentina, sí, aunque se vino para España en el 77. Y bueno, la empresa es española, fue fundada en España desde el principio.
Y eso, bueno, que somos eso, más de 170 ahora mismo, seguimos creciendo. De hecho, solo en León para el año que viene está previsto que entren a formar parte de la plantilla otras 20 personas más, con lo cual de todo tipo, ¿no? Estamos hablando de un equipo multidisciplinar porque hay biotecnólogos, hay químicos, hay biólogos, hay ingenieros, tenemos hasta un economista experto en cultivos celulares, un poco raro, pero también lo tenemos. Farmacéuticos, bueno, pues hay un poquito de todo, ¿no? Y seguimos creciendo. ¿Cómo funciona mAbscience en cuanto a comercializar los productos? Bueno, en muchos países hay políticas proteccionistas en el sentido de que nosotros no podemos vender allí nuestro producto, ¿no? Entonces, en esos países, por ejemplo, China o Brasil, pues ahí lo que hacemos es vender la tecnología para producirlo, ¿vale? Otros países en los que sí que podemos vender, bueno, pues buscamos socios locales para que ellos distribuyan. ¿Por qué? Porque conocen a las agencias reguladoras, porque conocen el mercado, porque lo conocen mucho mejor que nosotros, con lo cual el éxito, la garantía de éxito es mayor. Y nosotros nos interesa, evidentemente, si bien trabajamos por accesibilidad para las medicinas, si bien decidimos ser biosimilares por eso y queremos hacerlo bien, evidentemente, si no es rentable, no duramos. Entonces, bueno, hay que mantener el equilibrio y ver cómo se hace bien, como es bueno, bonito y barato, o sea, cómo lo podemos hacer bien, asequible, pero rentable. Entonces, bueno, hemos visto que trabajar con socios que conocen el mercado y que conocen el área, pues nos ayuda en ese sentido. Actualmente tenemos pues alrededor de todo el mundo socios ya en muchos sitios. Aquí falta uno, y falta uno porque creo que esta presentación es de hace igual 3 semanas, y hace 2 firmamos, por ejemplo, para Europa. Nuestro socio para uno de nuestros productos es STADA. STADA le suena a todo el mundo. Bueno, pues en algún momento, esperemos que no muy lejos, en el tiempo, habrá un producto de mAbscience que se venderá en Europa bajo la marca STADA. Habiendo pasado desde el 2009 hasta ahora de 2 personas a 170, de ninguna planta a 2 plantas más un trocito de la de llenado final, bueno, pues llevamos unos cuantos años en los que han pasado muchas cosas, pasan muchas cosas muy rápido, vamos muy, muy rápido. Bueno, pues una de las cosas que ha pasado es que el 16 de octubre hemos inaugurado la planta de León. La planta de León todavía estamos construyendo la parte industrial, terminando de construir la parte industrial, pero ya hay la parte de laboratorios, de investigación y desarrollo, y una pequeña planta de 200 litros, una escala menor de la producción industrial, ya están funcionando. Desde ese momento, desde un par de semanas antes de esta fecha, bueno, ahí se ha realizado la inauguración. La verdad es que fue muy bonito, muy bueno, vinieron muchísimos de nuestros socios, vinieron mucha gente del sector, y la verdad es que se movió mucho en España, es decir, ponemos España en el mapa de la biotecnología, donde antes solo estaba California, o sea, Estados Unidos, si me descuidáis, San Francisco y poco más, y bueno, pues está España, está Argentina también en el mapa de la biotecnología, y eso es muy, muy importante, ¿no? Y además, otra cosa que nos ha ocurrido también en octubre es que Novex, que es el premio, que es el producto, el rituximab, que nosotros estamos comercializando en Argentina, esa es la marca, ha recibido el premio a la innovación en Argentina. Y es justamente por eso, se notó mucho la accesibilidad en Argentina a ese medicamento desde que nosotros sacamos al mercado el Novex. Antes solo había uno y había lo que había. Más porque en Argentina, bueno, las importaciones y las exportaciones, lo veo a él porque es argentino, nada más. Bueno, pues las importaciones y las exportaciones están bastante complicadas, entonces obtener muchas veces el medicamento ya no es solo cuestión de dinero, es cuestión de que no hay, o sea, no puedes acceder a él. Y la verdad es que ha sido un cambio bastante importante para allí. Y de ahí viene el premio, básicamente. Bueno, mAbscience León, esta es la planta, tal cual se ve ahora, es una foto del día de la inauguración, de hecho, porque está aquí la carpa, esta carpa estuvo para la inauguración, ahora ya no está,
Pero bueno, la planta es esta, esto es el vídeo que visteis, en el vídeo se veía mucho por dentro y poco por fuera, más que vista aérea, pero bueno, es así tal cual, está en el Parque Tecnológico, que es un parque que ya en León, la verdad es que había visto, ya estaba ahí puesto, ¿no? En el 2006 ya tuvieron la visión en León de que un parque tecnológico era necesario. ¿Qué significa un parque tecnológico? Bueno, estos medicamentos, estas plantas no pueden estar colocadas en cualquier sitio. Es decir, si yo tengo una granja de animales al lado, tengo un problema, no puedo producir, es así de simple, ¿vale? La agencia reguladora no me permite tener una granja de animales al lado, o otros tipos de industria, no solo granjas. Entonces, en su momento León, estamos hablando de eso, el 2006, 2007, hizo, a pesar de que ya tenía otro parque industrial, hizo un parque tecnológico, es decir, un parque específico para este tipo de industria o para la industria informática, ¿vale? Que es totalmente compatible con esto. Entonces, ahí es donde está la planta y la verdad es que nos viene muy bien porque realmente muchas veces no es fácil ubicar estas plantas por eso, por lo delicaditas que son, que no podemos tenerlas en casi ningún sitio, ¿vale? Y la verdad es que genial, ¿no? A mAbScience le vino muy bien porque estaba el parque tecnológico, porque ya había una base de la planta, se llamaba Genelix anteriormente, que habían fundado en el 2008 los antiguos dueños. Había sido concebida como una fábrica que fabricaría para terceros, no tenía productos. Entonces, bueno, ahí en el 2008 los pilló la crisis de por medio y se quedaron en un esqueleto. Lo que veíamos era el esqueleto vacío, bueno, pues porque es eso lo que nos encontramos, y fue justamente por eso. A partir de que nosotros, de que mAbScience ha comprado la planta el año pasado, pues lo que se hizo fue invertir y trabajar. ¿Para qué? Para ponerla a funcionar, básicamente. La base estaba, pero era solo eso, una base, un cascarón vacío. En ese momento se podría haber metido ahí dentro pues casi cualquier cosa, ¿no? La planta, pues cuenta, esta es la estructura, la foto que veíamos antes es acá desde este ángulo, ahora ya no está blanquita, ya no está en ese color, ya no tiene las letras, pero bueno, aquí es donde está en la planta baja la planta de producción chiquitita, que tiene bioreactores de 200 litros, en la parte de arriba están los laboratorios tanto de análisis de las muestras como de investigación y desarrollo, las oficinas, y luego toda esta zona de aquí es toda la zona de producción industrial. La nave principal es de producción propia de producción, la parte de la derecha es el almacén y la parte de la izquierda, muchas cosas están en inglés porque en la biotecnología hemos conseguido traer la planta para España, pero todavía nos manejamos en inglés. Y creo que para eso nos va a quedar mucho todavía. Manejarnos en español va a ser complicado. Y esta parte, que es la parte de utilities, es la parte de producción de todos los servicios que la planta necesita para funcionar. El agua, el vapor, es donde están los sistemas eléctricos, bueno, las bases, ¿no? Esto que está construido es lo que antes os decía, que hay como casi 5.000 y pico de metros cuadrados y quedan otros 10.000 por construir, ¿vale? Pensando eso, en crecimiento futuro. Otra característica especial cuando nos metimos en esto, una de las decisiones fue decir que íbamos con un producto de fingerprint, o sea, un producto exactamente igual que el que ya está en el mercado, para evitarnos riesgos para los pacientes y en el propio medicamento, pero también para el negocio. La otra decisión que teníamos que tomar era grande, qué tipo de producción queríamos hacer, qué tipo de planta de producción queríamos tener. Y ahí había dos grandes opciones. Una es utilizar bioreactores de acero inoxidable, es decir, equipamiento de acero inoxidable, que yo uso para producir un lote, lo limpio, vuelvo a usar, lo limpio, vuelvo a usar. O una tecnología nueva que estaba saliendo al mercado en ese momento, que se llama de un solo uso, SU significa en inglés single use, un solo uso. Y bueno, hicimos nuestros números. Single use, o sea, la que nosotros decidimos, ¿por qué lo decidimos así? Porque tiene unas ventajas que son que yo puedo cambiar de producto muy rápido. Puedo estar produciendo un producto este mes y el mes que viene necesito otro y cambio muy rápido al otro producto, ¿vale?
¿Por qué? Porque no tengo riesgo de que me queden restos del primer producto que me puedan contaminar el segundo producto, lo cual es un problema muy gordo en los medicamentos. Entonces, ¿qué pasa con el single use? Pues la tecnología de un solo uso, lo que hago es, tengo mucho acero en la planta, no es que me haya librado del acero, el acero está, pero como soporte para contener unas bolsas que es donde yo realmente produzco lo que necesito. Al terminar mi lote, lo que hago esa bolsa es la elimino, la descontamino, la elimino y para el siguiente lote pongo otra bolsa. Eso, como os decía, pues sale, una que sale más barato. ¿Por qué? Porque la inversión que tengo que hacer inicialmente es menor. No digo que sea baja, digo es menor, porque es muy alta, pero es más pequeña que si yo pongo acero inoxidable. ¿Por qué es más pequeña? Bueno, pues porque aunque los equipos, primero los equipos son más baratos, pero no está ahí la gran diferencia, pero sí en la infraestructura que yo tengo que tener alrededor de esos equipos. Si yo tengo una planta de acero inoxidable que tengo que lavar, que tengo que esterilizar cada vez que hago un lote, pues tengo que tener unos sistemas de producción de agua inmensos, tengo que producir muchísima agua, utilizo cantidades ingentes de agua, estamos hablando de a lo mejor tranquilamente 10 veces más agua que de esta manera, porque tengo que hacer los lavados, los enjuagados, es un proceso muy largo, el vapor que tengo que generar. Entonces, esa infraestructura, construir esa planta cuesta muchísimo más que construir esta. Y la otra ventaja es principalmente el cambio entre productos. Antes, cuando solo hay un productor de un producto determinado para todo el mercado, yo puedo llenar una planta porque necesito mucho producto. Ahora, al no estar solos en el mercado, al haber muchas marcas del mismo producto, las cantidades que necesito no son tan grandes. Entonces, lo que me interesa es poder producir distintas cosas en la misma planta, para hacerla más viable a futuro. Y por eso nos hemos decidido básicamente por este tipo de tecnología, ¿vale? Es muy innovadora, somos los primeros que tenemos ese tipo de tecnología en Europa a ese tamaño, a 2000 litros, que es nuestro bioreactor más grande. Tiene sus ventajas, como todo, el innovador tiene las ventajas y tiene sus inconvenientes, eres el que estás poniendo a prueba la tecnología. Va bien porque también es cierto que vas de la mano de los proveedores, que son también los más grandes, ¿no? Los que están trabajando con este tipo de tecnología. ¿Qué más cosas? Esta es la foto que os contaba. Hace un año éramos estos. Esto es la foto sacada en el mismo sitio, es las instalaciones de la planta, justo en la entrada. Hace un año, o sea, en julio de 2014 éramos estos, en octubre de 2015 éramos estos. Es decir, nos hemos multiplicado por 6 en un año en la planta, nada más que en la planta. Eso hablando de puestos de trabajo directos. Después pues están los puestos de trabajo indirectos, ¿no? Es bueno para nosotros estar en León. Sería bueno para cualquier otro sitio en el que estuviésemos. Estamos en León, es bueno para León. Y la verdad es que es muy grato, ¿no? Formar parte de eso. Además, en el momento en el que estamos viviendo en España, pues decir, pues mira, estamos generando puestos de trabajo de calidad, o sea, indefinidos y buenos puestos de trabajo, pues está muy bien, ¿no? Estamos hablando además de gente con titulación, un 90%, pero también un 10% pues, que no necesariamente tiene que tener, bueno, con experiencia en la industria farma, básicamente, con alta formación académica, formación continua. Y otra cosa que esto, lo que ha generado además, hablamos aquí de puestos indirectos, se calcula que 3 puestos indirectos por cada directo. No lo sé, ese es un cálculo que te dan las... Pues si vas a preguntarle al INEM o a los organismos oficiales te dan ese cálculo. No lo sé, yo no me he parado a hacer el número. Pero lo que sí está claro es que se ha construido la planta en León. La inversión que se ha realizado en León ha sido de 25 millones de euros. 11 millones ha sido la compra directa de la planta, que se ha pagado a los antiguos dueños de la planta, que son de León, con lo cual son 11 millones que se han quedado en León.
Otros 14 millones son los que se han empleado en la ampliación de las instalaciones, en la construcción, y si bien es cierto que los equipos que se han comprado, muchos son de Alemania y de Italia y de distintas partes de Europa, también es verdad que se ha contratado a muchísima gente local, ¿vale? Los que están colocando pues, el pladur, el suelo, las paredes, los techos, las máquinas de aire, los que están haciendo la instalación son en su gran mayoría de León o de los alrededores, por una cuestión muy práctica, es lo que más a cuenta sale, evidentemente. Y supone, pues la verdad es que supuso un importante empuje para la zona, bueno, del que estamos muy contentos y muy orgullosos, ¿no? Con todo esto, nosotros somos buenos para la zona es muy buena para nosotros. León, como ya tenía antibióticos desde hace mucho tiempo, la verdad es que es una cuna de la biotecnología ya desde hace, pues eso, 30 años creo que hace que está antibióticos ahí, ya tiene una carrera de biotecnología, que ya es una de las primeras en universidades de España con la carrera, con la titulación de biotecnología, y la verdad es que León, con el parque tecnológico, bueno, y con otras cosas, la verdad es que era el sitio perfecto para tener la planta, y bueno, ahí hemos aterrizado, ahí estamos, llevamos un año y algo, y la verdad es que muy bien, ¿no? Ahora, bueno, os dejo con Francisco, él es el director de producción de la planta, tiene un montón de experiencia en biotecnología, él ya montó la planta de Argentina también, estuvo en Argentina desde el principio y bueno, importamos un poquito de ese conocimiento y de esa experiencia y la verdad es que técnicamente es mucho mejor que yo para cualquier cosa que os voy a contar, así es que le cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, la verdad, por estar acá. Ahora que ya saben mi secreto, que no soy de León de toda la vida. Igualmente les digo que es un orgullo estar trabajando en este proyecto. Es realmente muy satisfactorio y gratificante participar en estos proyectos donde uno empieza de cero, donde ves el crecimiento de la gente, donde se puede integrar con las universidades y ver que toda esa gente que estudia, que hace vida académica, se puede integrar en la industria, que pueden aportar un montón, que todo ese conocimiento que se genera en las universidades puede ser aplicado, puede ser explotado tanto económicamente y también para hacer un aporte a la sociedad. La verdad que es súper gratificante. Bueno, ya conocen bastante bien la historia de la empresa. Ahora vamos a tratar de responder la pregunta que todavía debe andar en la cabeza de unos cuantos, que ¿qué es un biosimilar? Entonces, es una pregunta difícil de responder porque siempre hay que meterse un poquito en aspectos técnicos, ¿sí? Vamos a tratar de traducirla al criollo, como decimos nosotros. Entonces, para entender qué es un biosimilar, primero tenemos que entender qué es un producto biofarmacéutico, ¿sí? Ya sospecharán, producto biofarmacéutico, para empezar estamos dentro de la industria farmacéutica, ¿sí? Entonces, los biofarmacéuticos son medicamentos que por su complejidad, ¿sí? Por todos los medicamentos no dejan de ser una molécula, y por la complejidad de esa molécula no se puede hacer por síntesis química, ¿sí? Quizás el más conocido, no sé, un antibiótico. Muchísimos de los antibióticos de toda la vida son prácticamente imposibles de sintetizar químicamente. Entonces se apela a las levaduras y estos sistemas que existen ya hace más de 50, 60 años. Ahí no hay muchas noticias nuevas. Sin embargo, después se empezaron a estudiar y a encontrar moléculas mucho más complejas, proteínas, hormonas y cosas que quizás algunas conocidas como la insulina y demás, tienen la mayoría naturaleza proteica, ¿sí? Es un tipo de molécula que son prácticamente imposibles de sintetizar químicamente, ¿sí? Entonces, uno tiene que apelar siempre a un organismo vivo, ¿sí? para producirlo. Lo más sencillo siempre fue extraerlo. Si es una hormona natural o una proteína natural, era agarrar el animal o la sangre o el suero o la orina o plantas y hacer procesos de extracción. Eso funcionó muchísimos años, de hecho todavía funcionan.
Ahora, con el conocimiento o el avance de la ingeniería genética, con el avance de la biología molecular, se aprendió un montón y se encontraron maneras de hacer eso de manera mucho más eficiente y sobre todo mucho más segura, ¿sí? Porque la insulina, las primeras insulinas salían de cerdos y demás, con los problemas que traían, incompatibilidades y demás. Hoy en día tenemos la tecnología porque conocemos en profundidad la naturaleza de esa molécula, tenemos las herramientas para modificar genéticamente un organismo que lo produzca y que lo produzca de una manera mucho más fiel, como decíamos, ¿sí? Porque la insulina de un cerdo, si bien es muy parecida a la humana, no es exactamente igual. Entonces eso hace que traiga problemas secundarios. Entonces se logró con esa tecnología empezar a producir cosas específicas para uso humano, ¿sí? Con las mejoras que eso tuvo. Entonces siempre ponemos el ejemplo de la insulina porque es un medicamento muy conocido. Por suerte los otros medicamentos no son tan conocidos, la verdad que son para enfermedades mucho más complejas, la mayoría de ellas son oncológicas, artritis, el mismo lupus, son enfermedades de una altísima incidencia, quizás no tan famosas como puede ser la diabetes. Entonces, ¿a qué íbamos con esto? Que los medicamentos estos son mucho más complejos, no los podemos sintetizar y tenemos que ir a herramientas mucho más sofisticadas. Modificamos genéticamente un organismo, ¿sí? Y hacemos que ese organismo sintetice el producto por nosotros. Entonces, fueron mucho más mediáticos quizás las cabras y vacas transgénicas, ¿sí? Que existen, es cierto, está la tecnología para hacerlo, sin embargo no prosperaron en el mercado. Sí lo hicieron modificaciones genéticas de bacterias, de levaduras y sobre todo de células de mamífero, ¿sí? Hoy existe la tecnología industrial para modificar genéticamente una célula de mamífero, ¿sí? Muy parecida a la nuestra, engañarla, por así decir, a su sistema genético y molecular para que produzca la hormona, la proteína o el producto que a nosotros nos interese, ¿sí? Entonces extraer esto de un cultivo celular in vitro en un laboratorio gigante es mucho más eficiente, mucho más seguro que producirlo en una vaca o en un animal, ¿sí? Entonces, eso es un producto biológico, ¿sí? La primera categoría. O sea, estamos industria farmacéutica, dentro de la industria farmacéutica, en productos biológicos. No queremos mezclarlo con lo que son vacunas, que también podemos, si conocemos un poco cómo se producen, hay procesos biológicos involucrados. O sea, no estamos hablando de vacunas, no estamos hablando de cosas extractivas, así que estamos hablando puntualmente de medicamentos producidos por organismos genéticamente modificados, ¿sí? Entonces, bueno, esto es una aclaración que hacemos siempre porque la gente está más familiarizada con ese tipo de cosas, pero básicamente un producto biofarmacéutico tiene estas características, ¿sí? Hoy existen en el mercado más de 400 moléculas, ¿sí? O medicamentos con esta naturaleza. Entonces, es un mercado gigantesco, ¿sí? La industria farmacéutica es un mercado gigantesco. Para que se den una idea, la industria farmacéutica mundial anda en el orden de el mismo valor que el PIB de España, ¿sí? Así que imaginemos lo que es eso. Estamos hablando de unos 1.200, 1.300 billones, ¿sí? de euros al año. Los productos biofarmacéuticos ocupan más o menos 200 billones, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia grande hay? ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque la industria farmacéutica suele crecer entre un 3 y un 4% al año. Los productos biofarmacéuticos están creciendo a una tasa del 13 al 15%, ¿sí? Entonces, como bien decían al principio, es un mercado que se está haciendo conocer, que está creciendo desde los años 80 y en los últimos 10 o 5 años está creciendo exponencialmente. Entonces, cada vez se va a escuchar más. Por suerte, cada vez hay más de estos medicamentos, ¿sí? Porque estos son más soluciones para los pacientes y van a cobrar mucho más relevancia. Entonces, esto es un resumen, no hace falta entenderlo, pero brevemente sepan que existen las herramientas moleculares para agarrar un gen, ¿sí? Meterlo dentro de otro organismo y, como yo les decía, engañar al sistema celular para que produzca la hormona, la proteína, la glicoproteína o la molécula que a nosotros nos interese. Entonces, si uno la compara, no lo tengo en esta presentación, pero si uno compara una molécula de aspirina, de ibuprofeno, es una molécula químicamente definida, ¿sí? Uno puede identificarla fácilmente, hace un par de ensayos y dice, sí, esto sin lugar a duda puedo conocer
cada átomo que tiene a la perfección. Entonces, estos productos que se sintetizan de esta manera son muchísimo más grandes, millones de veces más grandes, ¿sí? No hay forma de definir unívocamente la entidad molecular. Entonces, se los produce y se los analiza de una manera diferente. Entonces, cuando se habla de biosimilares, nunca queremos usar una palabra que está prohibida en esta industria, que es genérico, ¿sí? En un genérico uno puede identificar exactamente qué es. O sea, yo digo, hago un genérico de aspirina. Nadie le cabe ninguna duda de que esas dos moléculas son idénticas. En los productos biológicos no se puede usar esa palabra, ¿sí? Porque básicamente no aplica. Estamos hablando de cosas muy complejas que para analizarlas, para verlas, por así decir, hay que usar sistemas que se conocen ortogonales, es decir, analizarla por distintos métodos analíticos para demostrar su entidad molecular. Entonces estos productos son así de complejos y por eso Luisa constantemente hacía hincapié en que el desafío que tenemos en esta industria es lograr un producto biosimilar, ¿sí? A pesar de esa complejidad, existen hoy las herramientas, la maquinaria, la tecnología para poder hacer estos productos de manera idéntica a los que hay en el mercado. Entonces el mundo básicamente se divide entre los innovadores y los biosimilares, ¿sí? Innovadores son normalmente empresas muy grandes que tienen mucho dinero para poder hacer investigación y desarrollo, para hacer ensayos clínicos, para probar distintas drogas. Y por suerte que existen esas empresas que lideran este mercado. Ahora es una realidad que una vez que las patentes empiezan a caer, por muchas razones, pero una de ellas un poco de responsabilidad social es que los gobiernos tienen que fomentar que empiece a aparecer competencia en este mercado, ¿sí? Ahora, por mucho tiempo la barrera fue propiedad intelectual, patentes. O sea, nosotros no podemos salir a producir y vender un medicamento que está patentado por Roche, por Novo Nordisk o las empresas grandes. Donde caen esas patentes, podemos aparecer los productores de biosimilares. Ahora, ¿cuál es la siguiente barrera que no es propiedad intelectual? Es una, la financiera, ¿sí? Mucho dinero para invertir. Y la segunda es el know-how, es tener la capacidad técnica de fabricar esto, ¿sí? De hacer toda la ingeniería genética que hace falta, modificar estos organismos, copiarlos, fabricarlos y encima fabricarlos de la misma manera, con toda la complejidad que les comenté que teníamos. Entonces, técnicamente un biosimilar es esto, es un medicamento o es un fármaco que se habla de, bueno, como decíamos, es difícil la traducción en español, pero el fingerprint-like es esto, es un medicamento que es huella digital, muchas gracias. Entonces, se habla de un principio activo de un medicamento biosimilar cuando es similar al del medicamento de referencia, ¿sí? Entonces, uno, ¿cómo compara esto? Por métodos analíticos, ¿sí? Y además porque compara su seguridad, su eficacia. Nosotros hacemos ensayos clínicos de estos productos para complementar y estar seguros de que el medicamento, funciona como tiene que funcionar, es seguro y se puede lanzar al mercado. Entonces, esencialmente es eso, es el mismo producto manufacturado por otro fabricante. Entonces, vimos varios aspectos de la planta. Nosotros, además de tener la capacidad de investigación y desarrollo para fabricarlos, para aprender a fabricarlos, es decir, para generar esas células modificadas genéticamente, para diseñar un proceso de fabricación, tenemos que tener una planta de producción, ¿sí? Nosotros cumplimos con las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Con las GMP. Estos son aspectos, sé que muy industriales, pero es muy importante que nosotros le mostremos, no sé, damos muchas charlas quizás en la comunidad médica y farmacéutica para que entiendan que no hay ningún riesgo asociado a estar comercializando un biosimilar. Son 100% intercambiable un medicamento fabricado por Roche que los medicamentos que se fabrican acá. De hecho, las plantas que tenemos de biosimilares son muchísimo más modernas y con una tecnología mucho más avanzada que la que supo tener Roche hace 25 años para empezar a fabricar. Quería preguntar, cuando se registran las patentes, ¿se especifica el proceso de fabricación? En parte sí. La propiedad intelectual es, como siempre que hay un abogado de por medio,
hay muchos grises de por medio, ¿sí? Entonces hay mucho de interpretación. Normalmente se patenta la aplicación de un producto, es decir, se puede patentar esta molécula para esta aplicación, para esta enfermedad. Se patentan formas de fabricarlo. Entonces sí, normalmente en muchas patentes están cubiertas la forma de manufactura de uno de estos productos. Entonces parte del desafío que tiene nuestra gente de I+D es no solo desarrollar un proceso productivo, sino que además no incumpla o no infrinja ninguna patente. Así que sí, es una pregunta relevante porque afecta mucho nuestra vida día a día, sobre todo a la gente de I+D. Sí. Entonces, el tema del diseño o el desarrollo de un proceso de producción por mucho tiempo fue nuestro core business, es decir, hasta que no adquirimos esa capacidad, ese know-how, y por eso el perfil de personal que trabaja en nuestra compañía, no podemos salir a fabricar. Luego de fabricarlo tenemos que demostrar que el proceso es consistente, que es de buena calidad, hacer los ensayos clínicos y recién ahí se lanza al mercado. Por eso nos puede llevar hasta 8 años lanzar un producto al mercado. Entonces, todas nuestras plantas cumplen con las buenas prácticas de manufactura. Trabajamos con esta tecnología single use que comentaba Luisa, ¿sí? La verdad que hay pocas plantas en el mundo que la utilizan. Es una tendencia mundial, hoy todas las grandes compañías están migrando hacia esta tecnología e incluso están copiando esto. Así que, a pesar de ser biosimilares, hay muchísima innovación en la producción de estos medicamentos. Entonces, no podemos evitar, cuando les hablé de los volúmenes de dinero, a veces es difícil, son tan grandes que uno ya pierde cualquier tipo de noción. Se hace un poco más palpable cuando vemos lo que son los costes de estos medicamentos, ¿sí? Entonces, hay un par de ejemplos, pero realmente todos estos productos biológicos son muy, muy costosos, ¿sí? Entonces, son una carga para los sistemas de salud público muy pesadas. Entonces, para los países que, por suerte, cuentan con un buen sistema de cobertura médica, la carga recae sobre el sistema de salud en sí. En otros países cae directamente sobre la gente, y eso se concluye en que termina excluyendo a un montón de pacientes que no pueden acceder a estos medicamentos, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos de algunos que nosotros fabricamos, pero el costo anual de un paciente con cáncer de mama que se puede tratar con el Herceptin, que es un medicamento con mucho éxito, es de este coste, ¿sí? De $37.000. Entonces, no sé, en sistemas de salud como el de Argentina, donde por ley se tiene que tratar a todos los pacientes con estos medicamentos, las empresas innovadoras, que son las que mantuvieron el monopolio por muchos años, tienen garantizada una cuota de mercado gigantesca, ¿sí? Entonces, el coste es uno de los drivers principales que hacen que exista una oportunidad de negocio, de que estemos apoyados por los gobiernos y por los sistemas de salud de todos los países, porque pensando en estos costos por paciente, es lógico que se hable de estos volúmenes de dinero, ¿sí? Ya estamos en el poquito más del 20% del mercado farmacéutico total y con esta tasa de crecimiento. O sea, si uno analiza lo que se viene en términos de coste de sistemas de salud, es astronómico. Entonces, algo tienen que estar haciendo los gobiernos ahora para paliar problemas que se vienen en un futuro cercano. Entonces, creo que la pregunta de por qué desarrollar un biosimilar se empieza a responder sola. Realmente el objetivo es poder disminuir el costo, ¿sí? Y disminuir el costo, sí. ¿Qué tanto por ciento de rebaja tienen ustedes respecto a los grandes? Mirá, lo tenemos muy estudiado. En el caso de Argentina, por ejemplo, de hecho es el primer país en el mundo en que se larga un biosimilar. Y se está con un 30% por debajo del precio del innovador. Entonces, ese es el promedio que se estima del que van a bajar en estos primeros 5 años, y en el momento en que terminen de caer todas las patentes en el mundo, donde aparezcan muchos competidores, se estima que baje incluso más del 50%. Así que sí, es una rebaja muy importante. Por ejemplo, en Argentina, que la verdad funcionó como un buen laboratorio a nivel mercado, en menos de un año que se largó este producto,
se obtuvo ya el 50% de la participación de mercado, es decir, la mitad de los pacientes en Argentina que estaban siendo tratados para esta enfermedad, que es el linfoma de No-Hodgkin, migraron al producto que se lanzó biosimilar, ¿sí? Y esto es porque está un 30% más barato y lo están haciendo con mucho éxito. Se están haciendo, luego de haber terminado los ensayos clínicos, se hacen estudios de farmacovigilancia y la verdad que todos los casos fueron muy exitosos. Entonces, lo más importante es disminuir el costo y aumentar el acceso. Realmente no podemos negar, estamos en una compañía privada, ¿sí? En un mundo capitalista donde, por supuesto, para que esto sea rentable tenemos que lograr ganar dinero, pero realmente la visión y la misión de la compañía es poder bajar los costos de estos medicamentos. Hay varios casos alrededor del mundo, en la India y en otros países, donde se ha demostrado que si bien bajan los costos, las empresas ganan menos dinero, pero realmente el aumento de cantidad de pacientes es realmente enorme. Entonces, no solo es un éxito desde el punto de vista económico, porque son más personas que lo utilizan, realmente no podemos dejar de pensar que cada caso es un paciente, ¿sí? Que podemos ser cualquiera de cualquier ser querido. Entonces, realmente uno no puede evaluar esto solo por números, sino que aumente un 1%, un 2% de la participación es realmente increíble. Entonces, si la empresa que tenía la patente puede optar a bajar el precio también, ¿va a seguir en el mercado? Sí, por supuesto que esto siempre va a fomentar a que tiendan a bajar los costos a medida que aparezcan, porque el innovador o el original, por supuesto que va a tener que reaccionar frente al mercado y va a empezar a bajar los precios, y los que fabricamos biosimilares también, y digamos, como pacientes ganamos todos, pero sí. ¿Puede tomar otra política diferente? ¿Cómo? ¿Puede tomar otra política diferente o desaparece? Sí. Normalmente la política ya hemos visto que es también bajar los costos, desde luego, porque también tienen que hacer rentable su negocio y no quieren perder participación en el mercado. Así que en ese sentido sí, el innovador puede tomar la decisión ahora que no está cubierto por patentes, que sabe que hay competidores, bajar los precios y seguir en el mercado, desde luego. ¿Pero no hay 2 años que está cubierta? No, bueno, depende de los países, es un tema ya un poco más complejo, pero hay muchos países que no adhieren a los tratados de propiedad intelectual internacionales, entonces no están cubiertos. Entonces, por ejemplo, en Argentina las empresas estas no pueden reclamarnos que infringimos una patente porque Argentina no adhiere a ese tratado internacional. Entonces son políticas también de Estado que hacen que pueda ocurrir esto, fomentan que otras empresas puedan invertir y regular de esta manera un poco el mercado. Entonces, vemos que los biosimilares, por definición, ¿sí?, tienen similar o idéntica eficacia que el original, ¿sí? La eficacia, al igual que la seguridad, no puede comprometerse, no podemos por costo ceder en ninguno de estos aspectos. Entonces, esto es una premisa que tenemos que tener siempre presente. Entonces, hay ciertas cosas, y quizás Luisa hizo mucho hincapié en el dueño de la compañía, y es porque su impronta está muy presente en la compañía, y este tipo de cosas realmente son factores que están en el día a día y que hace que la gente se sienta orgullosa trabajando ahí, ¿sí? Porque es cierto que la desigualdad en acceso a la salud es muy difícil de aceptar, ¿sí? Entonces son cosas que motivan a que toda la gente que trabajamos en esta empresa lo hagamos orgullosos. Entonces, también uno de los drivers es la caída o la expiración de las patentes. Ahora en Europa, en los próximos 5 años, se espera que caigan gran cantidad de patentes de los medicamentos que más se venden en el mercado, ¿sí? Entonces, se está preparando todo, para eso estamos preparando una planta del tamaño que estamos preparando aquí en León, porque de aquí al 2019 van a caer varias patentes y nos van a permitir a nosotros lanzar esto en prácticamente toda Europa y muchos países de Asia. Entonces, básicamente esta es la definición.
Puntualmente dentro de los biosimilares nosotros fabricamos anticuerpos monoclonales, son, por así decir, la última tecnología de este tipo de medicamentos. Es una tecnología que nació en los años 80, que fue, de hecho, el que los descubrió cómo fabricarlos ganó un premio Nobel. Fueron estos hallazgos como los que quizás vemos en los noticieros cada tanto, que dicen que puede tener potencial impacto en el futuro para fabricación de medicamentos. Bueno, esto fue así en su momento y hoy lo estamos viendo como una realidad, ¿sí? A partir de un descubrimiento en fines de los 70, principios de los 80, que se descubrió cómo fabricar estos anticuerpos, ¿sí? Entonces se pueden hacer medicamentos súper específicos contra distintos targets en el cuerpo humano. Entonces, a partir de ese descubrimiento, 15 años más tarde, se empezaron a fabricar anticuerpos de manera comercial y empezaron a salir como medicamento. Empezaron en el 94, me parece que el primero, y ya hay en el mercado, como les decía, más de aprobados, hay en el orden de 45, que son así, anticuerpos monoclonales. Entonces, hoy todos los medicamentos, todas las dianas moleculares, como se llama, que son el antígeno o el target molecular al que se apunta para curar a un paciente, es mucho más sencillo y mucho más eficiente hacerlo con anticuerpos monoclonales. Uno básicamente es una molécula siempre igual que le modifica una zona muy, muy específica que reconoce lo que nosotros querramos. Entonces, por eso está teniendo una tasa de crecimiento como la que tiene este mercado. Porque desde el punto de vista de tecnología que hay detrás es muy, muy eficiente. Entonces, todos los medicamentos se están apuntando a hacer de esta manera. Así que eso es todo, no sé si tienen... Sí. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene los biotecnológicos con respecto a la medicación convencional? A ver, desventaja es que fabricarlos es muchísimo más costoso, y es más costoso porque es más complejo, ¿sí? Quizás acá no repasé mucho, pero luego de toda esta ingeniería genética que yo les contaba, el proceso de producción implica cultivar células in vitro, ¿sí? No sé si alguno ha pasado por algún laboratorio, pero con toda la complejidad que tiene, a escala industrial, ¿sí? Estamos hablando de bioreactores que son tanques de 2000 litros donde hay que mantener células creciendo in vivo por 15 días, 20 días. ¿Sí? Un lote de fabricación nos dura 45 días. O sea, yo desde que empiezo a hacer un lote hasta que lo saco, tardo 45 días. Entonces, en una fábrica, a pesar de que tiene este tamaño, la capacidad productiva comparada con un medicamento tradicional es, pero infinitamente más baja. Entonces, los costes de fabricación son muchísimo más elevados que un producto de síntesis química. Solamente de economía, con respecto a salud, no. ¿Son similares? A ver, cuando se apela a sistemas biológicos, siempre hay mayor riesgo que uno de síntesis química, porque al tener sistemas vivos, donde tenemos sistemas vivos, uno tiene que asegurarse de purificar y no copurificar ningún contaminante que pueda tener efectos adversos. Entonces, son moléculas más complejas, son sistemas de producción más complejos. Ahora, se apela a sistemas biológicos porque desde el punto de vista de síntesis química no se puede acceder a ellos. Por ejemplo, en lo que es síntesis química de proteínas, no se puede sintetizar más de un péptido de más de 35 aminoácidos, ¿sí? Que son los bloquecitos que forman una proteína. Un anticuerpo tiene en el orden de 1400. Entonces, por más que la tecnología está avanzando, estamos a años luz y realmente es prácticamente imposible acceder a fabricar un anticuerpo monoclonal por síntesis química. Entonces, se utiliza esa tecnología porque es imposible llegar a ella, a esas moléculas, por sistemas de síntesis química. Entonces, desde luego que además entre los costes y la seguridad y la eficiencia para fabricarlo, desde luego que si uno lo puede fabricar por síntesis química, la industria va siempre a lo más eficiente. No se puede lograr, existe esta tecnología de punta para hacerlo, a través de la ingeniería genética se va a sistemas biológicos. Pero sí, desde ese punto de vista tiene sus contras desde luego, pero es que no habría forma sino de fabricar ese tipo de medicamentos. Eso también es una realidad. Solo añadir una pequeña cosa, y es la gran ventaja que tienen este tipo de medicamentos con respecto a los tradicionales es que, como antes se apuntaba, son muy complejos. Eso quiere decir que hay toda una macromolécula detrás a la cual le pones un ganchito que es específico para algo a lo que tú quieres que ataque, ¿no?
estamos hablando de medicamentos que tienen muchísima más eficacia, son mucho más eficientes y tienen muchísimos menos efectos secundarios sobre el cuerpo a la hora de tratar enfermedades que además suelen ser enfermedades graves, como son el cáncer. Entonces, esta es la gran ventaja que tienen frente a los medicamentos Los medicamentos tradicionales sacan a todo, analgésico, y me quita el dolor de todo. Una molécula de este tipo lo que podría hacer en el caso de que fuese un dolor en una enfermedad grave es: me duele este dedo, ¿no? Bueno, pues yo sería capaz de tomar algo que solo fuese a este dedo y que no me afectase a todo lo que hace. Sí, quizás el caso de la quimioterapia es el ejemplo más claro. Sí. ¿Sí? Uno, cuando el Herceptin, que era el producto que veíamos recién. De los casos de cáncer de mama se llama ER positivo, es un target molecular que se llama HER, ¿sí? De ahí el nombre comercial de este producto. Entonces, la gente que padece cáncer de mama, que le da positivo este marcador molecular, es propensa a ser tratada con este medicamento. Bueno, esas personas, dentro de la enfermedad que están padeciendo, tienen la suerte de que existe un medicamento específico para eso. Entonces, esa gente no tiene que quizás padecer los tratamientos de quimioterapia, que son súper generalizados, que si bien han mejorado muchísimo en el tiempo, siguen siendo muy, muy agresivos para muchísimos tipos celulares. Entonces, en ese sentido, la especificidad que se gana es únicamente dado porque son anticuerpos y tienen esa especificidad dentro del cuerpo humano. Sí. Que han hecho aparecían varios medicamentos. Había algunos que estaban en la fase preclínica. Sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está todavía en fase de desarrollo? Claro, son preclínicos dentro de lo que es el desarrollo de un... Sí. Eso que ha pasado... Bueno, es así. Como nosotros fabricamos biosimilares, está en preclínica en nuestro desarrollo. Es decir, existe un producto en el mercado. Eso quiere decir que ya pasó todas las fases clínicas, fases 1 hasta 4, y tiene varios años en el mercado. Aquí para... Exactamente. Nosotros estamos en fase de desarrollo para lanzar de aquí a 3, 4 años, poder lanzar el biosimilar. Entonces nosotros tenemos que atravesar una ruta muy parecida a la que hizo el innovador. ¿Sí? No vamos a volver a descubrir la molécula, pues ya existe, ya se sabe que esa molécula sirve para esa enfermedad. Pero sí tenemos que demostrar la seguridad, la eficacia y demás. Por eso, ¿El paciente se entera de si es un biosimilar o es un original? depende, eso es una política muy dependiente de cada país. Justamente como son productos totalmente intercambiables, no debiera ser necesario. Es muy similar a lo que son las políticas de genéricos. La verdad que cada país tiene la suya. Desconozco cómo es aquí en España porque no hace tanto tiempo que vivo, pero en Argentina hay una ley de genéricos donde el médico está obligado a prescribir por nombre de la molécula y no por marca, por ejemplo. Okay, bueno. Sí, pero ahí tengo que decir una cosa, Sí. y es que los biosimilares, Sí. la ley marca que no son intercambiables, no son sustituibles. De momento, Ok. De momento no. o sea que no nos enteramos, ¿no? No, por sí, el sí, momento sí. Los biosimilares todavía no se pueden intercambiar, no se pueden sustituir. Así como con los genéricos sí que pasa, sí que ocurre Claro. que, aunque bueno, también depende de la comunidad autónoma, que tiene que primar la prescripción por principio activo, por genérico. En el caso de los biosimilares, si te ponen Herceptin, tiene que ser Herceptin, y si te ponen, era Novex. Novex. Ese es el de El de Mactera, Sí, bueno. sí. Si te ponen eso, Mactera, tiene que ser Mactera, y si te ponen Novex, tiene que Sí. ser Novex, no puede ser el otro. Pero eso es de momento. Sí, estamos viviendo lo mismo que se vivió no sé hace cuánto tiempo que está la ley de genérico, pero se está viviendo lo mismo. Y Hasta que el también- mercado gana confianza en la tecnología. Y también está pasando ahora con los biosimilares, no solo porque no sean intercambiables, sino por la gravedad de las enfermedades que tratan. Muchas veces lo que no quiere hacer el médico es cambiar en ningún caso, es decir, pero ni siquiera por otro original es más complejo. Entonces todavía queda mucho camino por hacer con el tema de biosimilares, apenas estamos empezando. En España, y bueno, con internet, pues ahora es fácil, ¿no? En España se acaba de fundar la asociación Biosim. El 3 de noviembre se presentó en el Ministerio de Sanidad y está empezando recién a trabajar con las mismas agencias
para garantizar que los biosimilares que salen al mercado salen con las garantías que tienen que salir y una de las cosas que se está tratando es justamente el principio de intercambiabilidad, que de momento, como decía Marisa, no es posible en España. Muy bien. ¿Cuántas personas trabajan en los laboratorios de investigación en la León? Buena pregunta. ¿Qué están? 28. 28. ¿Verdad? 28. Igual son 29 o 30, no estoy segura, porque estamos cambiando muy... Y yo me sé el número global, pero... ¿Y los científicos son españoles la mayoría o son de...? Tenemos hay muchos, sí, la mayoría. No, la mayoría son españoles. Sí. Es más, hemos repatriado a algunos españoles que estaban trabajando en Inglaterra. Sí, hemos repatriado a unos cuantos, sí. Sí, no sé, tenemos, es más, no sé. Hay un par de, no sé, húngaros, franceses, ingleses, pero desperdigamos por ahí, pero sí, la mayoría, de hecho, tenemos un acuerdo con la Universidad de León. Una característica que tenemos es que los investigadores no solo están en el departamento de I+D, sino que en la planta de producción es una producción muy tecnológica, ¿sí? Y tenemos un acuerdo y muchos becarios recién recibidos de la universidad están entrando a trabajar, muchos en la planta de producción, porque los procesos son bastante técnicos, ¿sí? Hay que saber de química, hay que saber de biología, de bioquímica. Entonces tenemos realmente, como veíamos, el 90% de gente titulada que viene de la universidad, muchos vienen de la academia, tenemos muchos doctores, incluso en la planta tenemos 2 o 3 doctores, así que en ese sentido, si bien es una planta de producción, es un perfil muy particular el que uno se encuentra dentro, no es una clásica fábrica. ¿Por qué escogimos León? Bueno, la empresa tiene base e historia en España, desde luego. Cuando se empezó, se tomó la decisión de poner una planta de producción en España, se salió a buscar distintos lugares. León tiene historia en producción de biológicos, ¿sí? Si bien en industria veterinaria y bueno, en antibióticos y demás, eso ayudó mucho, ¿sí? Porque hay cultura farmacéutica y biofarmacéutica. Si bien son procesos distintos, no sé, en la planta de antibióticos hay fermentadores, hay gente que sabe de cultivos celulares, hay gente que sabe de purificación, y en ese sentido ayudó mucho. Y cuando encontramos el parque tecnológico, que estaba bien orientado, cuando encontramos esta empresa que ya tenía una infraestructura mínima, entonces es una ciudad donde es relativamente sencillo encontrar gente bien formada, todo ese tipo de cosas fue una conjunción de cosas que hicieron que, bueno, se dio, y la verdad que por lejos fue una excelente decisión. Pues muchas gracias a los dos por esta magnífica charla que os habéis dado. Muchas gracias a todos por haber venido y ahora sí, oficialmente queda clausurada la Semana de la Ciencia. Vale, hasta la próxima. Sí.